Sí, se escuchaba abajo. ¿Cómo están? Bien, Saludos bien. a Ramallo, mi pueblo. Bueno, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, ¿eh? Bueno, sí, la verdad, soy de Ramallo, me crié ahí, vine a vivir a la capital en el 71. Y en el 74, bueno, Dios me iluminó, tuve una bendición, fui a un colegio, Instituto Parroquial San Roque, bueno, y ahí adelante mío estaba mi entrañable amigo, Gustavito. Gustavo Cerati, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, Gustavo Adrián, y yo Gabriel Adrián. Ah, mira, compartían el segundo nombre. Claro, ya empezó la afinidad por ahí. Las coincidencias. ¿Y a qué edad te fuiste a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires? 11 años. 11 años. ¿Y ese instituto en qué barrio de Buenos Aires está? ¿O estaba? En Villa Urquiza, el Instituto Parroquial San Roque, un colegio privado, digamos, bastante accesible. Mi mamá me puso ahí porque yo era bravo, ¿viste? Acostumbrado a Ramallo, a la libertad, nunca me adapté a la capital, y ahí repetí segundo año, con esos chicos, por eso fue una historia épica. Ahí me mandaron muy cerca de casa para civilizarme. Con 11 años, ¿a qué grado fuiste allá o en qué grado arrancaste? Y séptimo lo terminé allá en Buenos Aires. Séptimo, bien. Sí. ¿Y ahí conociste a Cerati en séptimo grado? No, el segundo año repitiendo, en el 74. Ah, bien, o sea, 71 arrancaste la primaria, terminaste séptimo en Buenos Aires, después comenzaste secundaria. Sí. Y ahí, cuando repetiste, coincidiste con Cerati, con Gustavo. Exacto. Ah, bien. Había entendido mal. Bueno, año 74, ¿y qué me dijiste? Segundo año. Ahí arrancaron juntos. Ahí arrancamos juntos, yo repitiendo. Vos repetiste, ¿y llegaron hasta el final del secundario juntos? No, volví a repetir en el 75. La escuela no era para mí o yo no era para la escuela. Pero lo que no se cortó fue tu vínculo con Gustavo. Claro, yo repetí para no separarme de él y para vernos en los recreos. Y en el 76 yo me iba al colegio todos los días a la salida a ver a mi amigo. Qué bárbaro. Que fue cuando justo yo cumplo año el 30 de marzo y hacía 4 días que había empezado la guadaña, o sea, los militares. Claro. Así que era una situación muy difícil. ¿Y de qué manera se dio esa conexión, ese vínculo, esa amistad con Gustavo Cerati? ¿Qué recordás? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, esos 3 años de adaptarme de la vida en Ramallo, libre como los pájaros, con mis amigos, Humbertito Mar Especiales, el hijo de Teco, el médico, que es abogado y está en Rosario ahora. Y mi primo Héctor, o sea, Héctor Altuve. Entonces, claro, íbamos juntos a primer grado, éramos dos salvajes, los únicos disruptivos éramos Héctor y yo. No empezamos en ninguna escuela, yo no aprendí a dividir, el día de hoy que no sé dividir, y como soy rebelde, tampoco uso calculadora. Soy de Ramallo, no hay nada que hacerle. Qué bárbaro. ¿Y cómo nació esa relación, esa amistad con Gustavo Cerati? Bueno, ¿qué recordás? Primero y segundo año fui al Mariano Moreno, ya en 1973 pasé a segundo año repitiéndolo al Parroquial San Roque. Ahí yo estaba sentado en segunda fila y adelante mío había un chico con una espalda angulada, porque él de chico hacía natación, unos rulos simétricos, y hacía chen, 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 humo sobre el agua de Deep Purple, o sea, hacía escalas vocales. Entonces yo, como había estudiado con Maruja Chalú en Ramallo 6 años el piano y habiendo rendido en el Conservatorio de Ortigala, Rosario, todos los años con 10 y mención, fui maestro de piano con 6 años de estudio. Entonces yo allá en Buenos Aires ya tocaba con 12 años con músicos de 20, 22, hacíamos rock. ¡Apa! O sea, no sabías dividir, pero tocabas muy bien el piano. Claro, la escuela no me gustaba, pero la música era mi pasión.
Entonces, ¿qué pasa? Yo era muy adelantado en música y le golpeo la espalda y le digo, ¿estás en la progresiva? Porque antes no, ahora se le dice rock, pero antes era música progresiva. Ajá. Y entonces digo, ¿estás en la progresiva? Él se dio vuelta y me dijo en 3 palabras, sí, ¿y vos? Y ahí empezamos en el recreo a hacer música juntos. Acompañábamos el recreo con una chocolatada Sindo de vidrio. Yo llevaba una de medio litro. Después cuando me hice amigo de él, llevaba una de litro. Y él traía un paquete de galletitas Rumba. Entonces empezó la afinidad, empezamos a compartir. Fue mi único amigo en la adolescencia, lo quiero aclarar, durante 4 décadas. Qué bárbaro. Exacto. O sea que los vinculó a la música. Sí, la música, pero él no era tan adelantado en la música. Él estudiaba guitarra y no le gustaban los profesores y no le gustaba leer la partitura, la odiaba. Y yo era un músico de conservatorio, claro, un músico profesional, nada más que tenía 14 años, 15 años. Así que bueno, empezamos, lo traje a casa, empecé a ir a la casa de él. ¿Vivían cerca? ¿Vivían cerca? Sí, él en Villa Ortuza y yo en agronomía, a 2 cuadras de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ajá. Inclusive como se hacía un poquito lejos, cruzábamos por la agronomía en diagonal y salíamos cerca de la casa de él. Ese predio natural de la facultad, que era lo mismo que Ramallo, 36 hectáreas de verde, de animales, de calle de tierra. Ajá. En fin, fue una historia épica porque a mí el destino me bendijo. Yo no podía imaginarme nunca en la vida que iba a tener un amigo que fuera tan famoso, músico tan conocido, tan famoso, ¿no? Y después, sí. Una vez que ¿terminaste la escuela vos al final o no? No, repetí segundo año y busqué que me echaran porque a mí no me gustaba. Un día me fui sin la corbata y los curas y el rector ya me habían aguantado 1 año y pico. Me fui sin la corbata, me llevaron a la dirección, me llamaron a mi mamá y me echaron. Fue una liberación, gracias a Dios ya no tenía que ir. Era un tipo grandote ya con chicos chiquitos ahí, pero yo iba por ver a mi amigo. Además, nunca encajé en este sistema. Yo me iba al colegio con un Citroën 12B, con 15 años sin registro. Yo tenía un Citroën 12B hace 1 año y me iba al colegio en el Citroën. Y con ese auto sin registro, por 2 años empezamos a vagar con Gustavo, primero por la escalera de la iglesia, después por el barrio, y después andábamos por todos lados sin registro, hasta que vine a Ramallo en el 75 con él, en el tren La Estrella del Norte, vinimos de vacaciones a la casa de mi abuela, esos 14 días, y ahí saqué el registro en Ramallo, porque ya tenía 16 años. Ajá. Así que... O sea que lo trajiste a Cerati a Ramallo en unas vacaciones. Claro, pero esto es algo que recién se va a enterar los 40.000 habitantes del pueblo. Yo les digo pueblo, aunque sea ciudad. Porque si decís ciudad de Ramallo no te termina de cerrar. No. Y decime, ¿y cuántos días pasó Cerati acá en Ramallo? Los 14 días de vacaciones de invierno. Todas las vacaciones de invierno estuvieron acá. Todas. En la casa de tu abuela, dijiste. Claro. En Ramallo Pueblo. Exactamente. Ajá. ¿Y dónde vivía tu abuela? Mi abuela vivía, mis primos vivían enfrente a la estación, o sea, Héctor, Daniel, sí, Raúl. Sí, en Villa. En Villa, sí, porque Carlitos estaba vivo todavía, no había fallecido. O sea, mis primos vivían ahí, y mi abuela vivía a 1 cuadra de la iglesia que está al fondo, donde empieza el campo de los Andes. De los Andes, ajá. Exacto. Frente a Forza y a Pelemene. O sea que en Villa Ramallo vivía tu abuela, no en Ramallo Pueblo. No, en Villa Ramallo. Ah, en Villa, muy bien. O sea que Cerati estuvo acá en Villa Ramallo. Sí, también lo llevé al pueblo, lo llevé al Náutico, al puerto, lo llevé a todos lados. Ajá. ¿Qué edad tenían ahí, dijiste? 16. Yo tenía 15, ajá, el 30 de marzo, y él por unos días tenía 14, porque es el 11 de agosto. Ajá. Así que justito
unos 10 días antes de cumplir los 15 años. Y la familia lo dejó que venga acá, aunque tenga 14 años, 2 semanas de vacaciones. Sí. O sea, vos tenías una buena relación con la familia también. Claro, fue así. Cuando yo empecé el colegio y era un tipo que no encajaba en el molde, porque era un tipo rebelde, callejero, salvaje, disruptivo, era un tipo temperamental. No me gustaba la escuela, porque ¿qué pasa? Del 71 al 74, esos 3 años, nunca me pude adaptar a la vida de Buenos Aires. Yo vivía en un pueblo hermoso, libre como los pájaros, con los pastos mojados, con la escarcha, con el barro, con el campo, con la comida de la quinta. Nunca me pude adaptar a la urbe. Entonces, cuando fui al colegio era un salvaje. Por ejemplo, la profesora de matemática me paraba en el pizarrón en penitencia y yo le apagaba la luz. Y todas esas cosas, Gustavo era un chico formal de un colegio religioso, que ese era el 5.º año que iba ahí. Vio todas esas cosas, y se ve que lo sedujo esa personalidad, porque él dejó a sus amigos de esos 5 años y se vino conmigo. Donde yo me movía, él se movía atrás. Pero él era muy tímido, muy corto, muy vergonzoso, muy ensimismado. Tenían distinta personalidad, pero hay algo tuyo que a él le atraía también. Claro, los polos opuestos se atraen, los iguales se rechazan. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea que vos tenías una confianza, ibas a la casa donde él vivía, con la familia, los padres. Claro, los padres lo trajeron a casa con el un Falcon que tenían. Vino atrás con la guitarra, la primera vez a casa, querían ver quién era ese tipo, maestro de piano, músico, metalúrgico, porque fabricaba repuestos con mi papá, y ya me puse en un taller de autos y motos cuando tenía 14 años, independiente. Ajá. Querían saber quién era, estaban un poco desconfiados. Cuando vieron a mi papá, a mi mamá, a la casa, todo, lo dejaron bajar del auto, y ahí empezó la amistad. Él venía a casa, comía en casa, dormía en casa, éramos inseparables. Yo le enseñaba a hacer artesanías con alambre y piedrita, y íbamos y las vendíamos en el centro de una feria artesanal que se llamaba Machu Picchu, una feria de hippies, de artesanos. Y con la plata nos íbamos a comer a las tractorías, a Federico Lacroix y a Chacarita, y nos comprábamos discos. Así empezó nuestra amistad inseparable. Y después, con el paso de los años, él que, bueno, con el surgimiento de Soda Stereo y los compromisos y los conciertos y, bueno, de todo lo que fue la banda, ¿se siguieron viendo igual? ¿Siguieron compartiendo tiempo? ¿Cómo fue con el paso de los años esa amistad? Bueno, para que acá, 10 años antes de Soda Stereo, en 1974, él y yo formamos una banda de rock, ET. Existencia Terrenal, puesto el nombre por él en 1973. O sea que antes que existiera Soda Stereo, claro. 10 años antes, porque en 1983 él le había adjudicado el nombre, y Gustavo Cerati tenía una facultad de percepción o clarividencia que estaba viendo el futuro, porque con 14 años ya se autoproclamaba como Adrián Clark. Adrián su segundo nombre y Clark el apellido materno. Era ya trasladarse al futuro como solista. O sea que era un chico visionario, un chico muy dotado, muy inteligente, y formamos nuestra banda ET, Existencia Terrenal. Ustedes dos nada más. Le hacía la broma y le decía, ET, empezamos tarde, o ET, empezamos temprano, y él se reía. Fuimos en septiembre a un cumpleaños de 15 y había una batería, la señora no la podía ni ver, el chico le hacía ruido, le ocupaba el lugar, me la regaló, la trajimos en el Citroën, la limpiamos, la afinamos y me puse a tocar la batería. De pianista fui baterista y él saltaba hasta el techo porque tenía un baterista, pero no teníamos bajista. Así que 10 años antes de Soda Stereo, el rock empezó en mi casa, a 2 cuadras de agronomía, donde hicimos una sala de ensayo con cartones de huevo pegados con engrudo, y se caían. Entonces estuvimos como 2 meses con chinches, clavándolas y pintando los psicodélicos. Esa era nuestra sala de ensayo en un almacén que tenía mi mamá. Mirá dónde va la historia. 10 años de Soda Stereo, él y yo solos, con un tocadisco. ¿Desde qué año? 74 dijiste. 74, 75 y 76 salimos a tocar a cumpleaños, casamientos. Al año vino un bajista, que era un tipo altísimo,
porque en el Citroën que andábamos, él tocaba con la cabeza en el techo, en la lona. Vino un bajista muy bueno y formamos un trío. Y salimos a tocar en casamientos, eventos y cumpleaños con 14, 15, 16 años. Éramos fue muy primigenio, o sea, éramos muy adelantados musicalmente, él y yo. Qué lindo, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Y qué tocaban ahí? ¿Música progre? Música progre, era Genesis, Yes y King Crimson, o sea, la cultura sinfónica inglesa. Y de lo nacional, porque hacíamos un popurrí de cover, hacíamos, o sea, Muchacha Ojo de Papel, se combinaban los temas con rock nacional, porque éramos admiradores fanáticos de Spinetta. En 1973 salió Artaud de Spinetta, y en 1974 nosotros estábamos fascinados por este músico y por el rock nacional. Él hacía temas de la Biblia, de Bodey, y hacía temas ingleses. Y lo que no podía tocar porque no le daba, yo lo leía, y como él era muy terco, muy caprichoso, entonces ¿qué pasa? Yo tenía un temple, agarraba el tocadisco, lo ponía en 16 revoluciones durante un mes, y pasaba lento el tema, y así se aprendía las armonías complejas de Genesis, mirá vos. de Yes, de King Crimson, de Emerson Lake and Palmer. Aprendíamos de esa forma, autodidacta, porque a él no le gustaba leer la partitura, la odiaba. Qué bárbaro. Y vos fuiste testigo después del surgimiento. ¿Dónde te encontró el surgimiento de Soda Stereo? Eso te quería consultar. ¿Vos estabas ahí cerca también o no? ¿O ya ahí las vías se habían separado un poquito? Sí, estuviste. No, él en el 77 egresó y fue a estudiar publicidad, pero él se desarrolló como autodidacta, porque recién en el año 75 fue a un profesor, García Berro, de guitarra, que tocaba la música de nosotros, y fue un buen profesor. Los que tuvo antes le enseñaban tatamama, folclore y nada más. Pero él suplía la lectura de música por horas y horas de ensayo autodidacta, práctica. Entonces, por eso se hizo un gran músico con las influencias que nosotros tocábamos, de música inglesa y de música nacional. Pasados los años, él ahí conoció a Zeta, y siempre bajo la tipología de trío, porque siempre hizo trío, Gustavo, casualmente, hasta que fue solista, siempre formó tríos. Ahí empezaron con Soda Stereo, y yo tenía 24 años, un día escuché la radio Dietético, escuché Te hace falta vitamina, Jet Set, y dije, mi amigo está triunfando. Fui a ver a la mamá, me dio la dirección de Charlie Alberti, ahí por la cancha de River, y ahí lo fui a ver donde empezó el rock. Charlie Alberti tenía 18 años, pero hay una anécdota muy especial que está reconocida en la biografía del periodista Sergio Macchi. En el 93 viajé a Chile, cuando él se casó el 25 de junio, a la izquierda venía Lilian Clark, la mamá, en el medio del avión venía yo, y a la derecha, ¿quién venía? Charlie Alberti. Fuimos allá al Hotel Hyatt, yo fui de sorpresa, Gustavo no sabía que yo viajaba de Argentina a Chile al casamiento. Y había 700 invitados en el campo de polo. Entonces Gustavo saludaba, Charlie saludaba. Y Zeta estaba tocando el bajo solo en el escenario, así que yo me senté en la batería y lo acompañé. ¿Qué quiere decir esto? Que fui el primer baterista en tocar en el casamiento de Gustavo Cerati, el 25 de junio del 93, antes que Charlie Alberti. Y de eso hay testimonio que habla la gente en la biografía de Sergio Macchi. Dicen, se sentó un baterista extraordinario que tenía un estilo jazzero. No entendían por qué era un estilo jazzero, porque era del rock sinfónico inglés, claro, lo que se tocaba. Claro. ¿Entendiste? Sí. O sea, eso fue épico porque toqué antes que Charlie Alberti, después vino Charlie y empezaron a hacer los temas de Soda Stereo. Claro. Así que... Qué bárbaro. Qué historias, Gabriel, impresionante. Están todas en el libro, en mis libros, historia real, porque además, ya te dije, estoy bendecido por Dios, por el universo, soy la única persona en el universo, en el mundo, que puede dar este testimonio de historia real, porque los biógrafos que hacen
recaban información y hablan de Soda Stereo, hablan de un rockstar, pero yo hablo de un ser humano, de un espíritu, de una mentalidad, de unas capacidades, de unas emociones, de un chico tímido, corto, vergonzoso, que no se expresaba 10 años antes de Soda Stereo. ¿Me comprendés? ¿Después lo seguiste viendo ya de más grande? Sí. Yo lo seguía en la Posada del Sol, en el Café Einstein. Bueno, ahí nació mi hija, que ahora tiene 43. Y tuve que dejar, pero yo lo seguía a todos lados. Y él siempre humildemente venía a buscarme con el Falcon. Nos íbamos, si ya de bien éramos maduros, ¿no? Ya habían pasado más de 10 años de amistad. Él me venía a buscar y nos encontrábamos y hacíamos música. Y siempre como dos chicos, como dos personas espontáneas, e infantiles, inocentes, porque así éramos él y yo. Éramos naturales, no el rockstar, el que hace un show arriba de un escenario. El ser humano, la persona sencilla, espontánea, ¿me entendés? Sí, los amigos que se juntan a hacer un poco de música, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? Bueno, en 2006 salimos los dos en la revista Hombre. Yo por mi actividad, yo me dedicaba, porque ahora soy jubilado, a restaurar autos de colección. Y tenía 3 talleres y 22 empleados. O sea, yo llegué a una posición social muy elevada, económica. Salimos de ver la revista, él por la música y yo por mi actividad. Ahí nos juntamos, fui a ver a la mamá, me mandó a la casa de él, y la mamá Lilian me dijo así: anda a cuidarlo, dice, porque todo el mundo le roba. Porque Gustavo Cerati era muy inocente y muy crédulo. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, en la faceta humana, no estamos hablando del rockstar del músico. Entonces yo fui, anduve 10 meses con él, y en 2006 me dijo: voy a armar Soda Stereo, no digas nada, después de 10 años. Claro. No, digo, ¿qué voy a decir? Digo, ¿cuál es la razón? No, porque mis hijos, Benito y Lisa, tienen 13 y 11 años, quiero que tengan una magnitud de lo que fue esa banda, nada más, no es por plata ni otra cosa. Así que bueno, yo ya sabía 11 meses antes de esto de la gira Me Verás Volver. Claro, de Me Verás Volver, tal cual. Él me encargó vía México y estuve en la casa, él estaba de gira por el Distrito Federal, me encargó que le arme un jeep. Él quería que su amigo le arme el jeep. Y yo se lo empecé a armar, noviembre, diciembre. Ahora bien, me sobrevino una enfermedad oncológica a mí de colon, de la que gracias a Dios estoy vivo. Tengo 2 operaciones en 15 días, hace 1 año y 3 meses, me operaron 2 veces después de 17 años. Pero sobreviví, y en los libros está la historia real. Él lo acompañé a la legislatura porteña bajo el gobierno de Tellerman, y él me quería llevar a la gira para Me Verás Volver, o sea, como amigo de él. Y yo ya empecé con mi enfermedad. Entonces en 2007 lo vi hasta el cumpleaños 48 de él, donde fui el mozo. Yo hice de mozo en el cumpleaños. Y ¿sabes lo que serví? Agua mineral y spray diet, y 2 botellitas de medio litro de La Vaca y Norton, de vino. Eso es lo que se sirvió en el cumpleaños de Cerati. Así que bueno, y lo serví yo, que era el mozo. Hasta ese día, en la legislatura, que yo le elegí la ropa que se ponía, porque él no... Pero ponete este pantalón, ponete este cinto, ponete esta camisa. Y así fuimos a la legislatura, y después vino la gira Me Verás Volver. Yo tenía las pulseras magnéticas que te ponen por ser un truco del equipo, y se las di a mi ahijado y al papá para que vayan a ver a Soda Stereo, porque yo ya me enfermé y empecé a ir para acá. Claro. Qué lástima. Qué bárbaro, ¿no? Cuánta historia y qué conocimiento profundo del ser humano, como decías recién, ¿no? Más allá de lo que vemos todos de lo que fue Cerati, el músico, ¿no? Exacto. El ser humano, no el rockstar o el ídolo, porque el show en escena es una cosa y la vida privada es otra. Claro. Hay una antítesis totalmente, no hay acceso a la mentalidad de Cerati, al universo Cerati, y los biógrafos se han esforzado, tienen precisiones quirúrgicas, pero quieren dar una información de Soda Stereo, y algo que comentaron los chicos que iban al colegio conmigo, pero
esos chicos que eran amigos de Gustavo nunca durmió en su casa, nunca comió en su casa, nunca anduvo 3 años tocando música con un Citroën y 2 años sin registro. O sea, jamás... Nadie lo conoció como vos. Exactamente, soy la única persona en el universo. Y además, como Lilian, la mamá, en 2006 me pidió que vaya y lo cuide, yo fui y no me despegaba de él, lo cuidaba porque le robaban. Por ejemplo, tenía una paraguaya que venía a hacer servicio doméstico, cocinar, y le robaba $, de los jarrones. O sea, yo participé en todo y fue la etapa más feliz de mi vida, porque como a los 14, 15 años nunca nos separábamos, estábamos juntos todos los días. Qué hermoso, y qué lindo eso, qué gesto el de la mamá, ¿no? Por la confianza que te tenía. Y claro, ella nos hacía el té con una vajilla de porcelana que aún la conserva, porque estos días, el 21, ella cumple 96 años. Ahora. Sí, y estuvo enfermita. Y en el 2023, a 2 días de cumplir 93 años, fui y le llevé el bosquejo del libro, algo que escribí en la pandemia muy tímidamente. O sea, lo escribí hace 6 años, la primera parte con 55 capítulos. Causalidad, la edad de él. Le llevé el librito con un resorte así y una fotocopia. Y la señora que la cuidaba se lo empezó a leer porque ella ya no leía. Y bueno, ella me invitó, me dijo, vení a tomar té, a hablar, que va a ser sanador, perfecto. Después, como toda señora mayor, tenía sus problemas de salud. Así que fui un par de veces, y cuando la vi me emocioné tanto, vine corriendo a mi casa, después de 4 años que el libro estuvo guardado, encajonado, porque no me animaba a editarlo, tenía vergüenza, tenía temores. Yo no era escritor y tuve que aprender a ser escritor por la memoria de mi amigo. Encima no podía hacer una biografía porque a él no le gustaba, no podía hacer un tributo porque a él no le gustaba, y no podía hacer un homenaje porque a él no le gustaba. Así que tuve que buscar la forma durante 11 años, que tardé en darle forma al libro, de que sea el relato de todas las vivencias de 1974 a 2007. Cuando volví de ver a la mamá Lilian, vine energizado, nervioso, empecé a escribir por 1 año, mañana, tarde y noche, ensimismado, absorto. O sea, no, la realidad mía era entrar al mundo paralelo del universo de Gustavo Adrián Cerati. No viví para otra cosa que para escribir, y al final, después de tanta lucha y esfuerzo, el libro se terminó. El libro es Viaje a la Adolescencia. El primero, la parte 1 y 2. Después escribí Astro Rey, la parte 3. Después, hace 1 año y medio, me fui a Colombia, me saqué un pasaje y me fui así a presentar los libros allá. Escribí en Colombia, la parte 4, que está editada ebook, no está editada física. Ah, bien. Y ahora que ya terminé, estos días escribí la parte 5, es una saga que se llama 4 toneladas, es decir, las experiencias de 4 décadas, o digamos las 4 décadas, y el peso de la historia. Por eso se llama 4 toneladas, el 5.º libro sobre Gustavo Cerati. Oh. Qué bárbaro, qué historia, Gabriel, qué historia, qué bárbaro. 3 años escribiendo día y noche en la memoria de mi amigo, pero tengo un orgullo en mi espíritu de hacer esta obra espiritual, y el día que yo parta de esta vida, dejé un testimonio sobre mi entrañable amigo. Él se lo merece, por lo que fue. ¿Cómo lo definís a Gustavo? ¿Quién fue Gustavo Cerati? Bueno, un ser de luz, un angelito dotado, una persona con... perdón, porque me pongo muy emotivo cuando hablo de esta historia. No hay problema. Una persona dotada, tocado por Dios, un ser de luz, un chico inocente, un chico crédulo, un chico vergonzoso, tímido, poco comunicativo, porque él se expresaba a través de las composiciones, las letras, la poesía, lo que cantaba y lo que componía con la guitarra. Así era él. Nada que ver la verborragia que desarrolló a futuro, como se expresaba y se desenvolvía, porque eso lo fue adquiriendo con los años, ¿me comprendés? Sí. Ese chico que dormía en mi pieza,
comía en casa. Mi mamá le hacía buñuelos de acelga con milanesas napolitanas dobles con una cruz de 1 litro de vidrio. Ese chico que no hablaba y no se expresaba tenía una confianza conmigo absoluta, porque yo era su amigo. Y si el video que te mandé, donde me saluda públicamente lo vi en la ceremonia de premiación Gardel por el tema, él habló de su entorno y a mí me dejó para el final y me mandó un saludo público. No tenía por qué hacerme un saludo a mí si era una circunstancia de premiación de un tema. Claro. Una. En la otra que te puse, Cerati, un gurú electrónico, él habla de quién lo formó. A mí me avergüenza, pero yo fui su mentor porque yo le enseñaba música y él dice, Gabriel me enseñó música, me trajo discos, me llevó por los mundos alternativos de la música y me llevó a tocar con gente, porque yo tocaba con músicos profesionales. Todo ese orgullo espiritual yo guardo en mí y nace de él, una inquietud de él, y él habla de mí, no yo, porque sería vanidoso, egocéntrico hablar de mí. Él hablaba de mí. Entonces yo te pasé esa información para que la vean. Sí, sí. Y te pasé mi correo electrónico, te puedes pasar mi teléfono. El que me quiera llamar y conocer la historia, yo le firmo los libros, se los dedico, le hago un agradecimiento y lo subo a Facebook. Esa difusión voy a hacer hasta el día que me muera. ¿Tus libros dónde se pueden conseguir? ¿Están en alguna plataforma? ¿Cómo se comercializan? Mira, estoy en contra de las plataformas porque eso electrónico es una frivolidad. Yo tengo los libros físicos y también tengo ebook. Si me llaman por teléfono, que vos lo tenés, sí, se los envío por vía cargo, se los firmo y se los dedico, y es más, yo no vivo de los libros, yo vivo de la mecánica de autos de colección. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los libros, esta historia maravillosa, épica, profunda, yo los doy por mi costo. Invertí miles de dólares hace 3 años en hacer 1.200 libros y todavía me quedan como 400. Entonces, ¿qué pasa? Yo los firmo, los dedico, los subo a Facebook, le agradezco y los proveo. Y esta semana solamente ya mandé a México, ¿no es cierto? Mandé ahora en Rosario, están haciendo toda la movida a partir de este lunes. Mandé, le firmé el libro, o sea, yo soy apolítico, no tengo nada que ver con ninguna ideología política, pero firmé los libros para el presidente Milei, que se lo van a llevar este fin de semana, una diputada nacional de Rosario, Romina Díaz, le va a acercar los libros del presidente. O sea, aclaro que soy apolítico y no tengo nada que ver con ninguna, nada que ver, solamente lo firmé, y si lo firmé a esta diputada, y se lo firmé a un arquitecto que me los adquirió por internet, y mandé a La Plata, y mandé a otras personas amantes de la vida de Cerati, que están viendo que los biógrafos tocaron de oído y no conocen nada, porque recabaron testimonios, pero nunca trataron a Gustavo Cerati como lo traté yo desde los 14 años. Entonces, todo eso se está haciendo una universalización del libro en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en Uruguay. Allá tiene mucha más trascendencia en Latinoamérica mis libros, porque yo los fui a presentar en persona. Me fui con un avión y me tuve que volver enfermo de Colombia para operarme. Mira. Toda esa historia está en los 3 libros y el 4º que va a salir ahora. Ajá. Entonces me lo piden por correo electrónico, y se yo les mando los ebooks, o le mando por vía cargo los libros físicos firmados y autografiados. Y además, Gabriel, vas a estar acá en Ramallo dentro de un tiempo. Sí, ya ayer mi prima Laura Lugones, esta maravillosa escritora y poeta, ella es, digamos, la jefa de prensa y la encargada de todo esto. Le mando un gran saludo, Laurita, te mando un gran saludo. Y a mis primos, Héctor, Raúl, Susi y Daniel Altuve. Es decir, les mando porque con ellos nos criamos juntos. Les mando un gran saludo. Mi primo Héctor trabaja en Bunges y viene con un camión a Buenos Aires cada 15 días. Entonces yo le doy las cajas con muchos libros y los lleva para Ramallo y ya están allá para ser distribuidos. Digamos que hay toda una logística
y una evolución. Y la alegría mayor mía va a ser volver a mi pueblo después de 55 años, reencontrarme con mis seres queridos en esa biblioteca Zampa. Pues yo vivía a una cuadra de la biblioteca, en lo de Closas. En lo de Clos, claro. En la otra esquina. Así es que bueno... Hermoso va a ser eso, va a ser hermoso eso. Sí, va a ser muy emotivo porque encontrarme con el origen, con lo primigenio, con los seres queridos y transmitirle esta historia que recién hoy vos sabés que Gustavo Cerati estuvo ahí porque nunca, siempre fui reservado, nunca exterioricé. Y ahora ya es público. Claro, claro. ¿Eso aparece en alguno de tus libros también, ese viaje? Ahora, hace 2 días que empezó toda esta movida. No, te preguntaba si esa mención del viaje de Cerati a Ramallo aparece en alguno de tus libros. Sí, está desde que tomamos el tren hasta que llamamos a Ramallo, y después el libro acompaña la prosa con la poesía. La poesía es real porque cada vivencia está relatada en estado real, desde mi infancia a Ramallo, y todo lo que vivimos se hace un desarrollo en prosa, y al lado viene una poesía un tanto infantil por la edad, 14 y 15 años, claro, que apoya todo lo discursivo en prosa. O sea, los libros, gracias a Dios, están universalizados en Latinoamérica, allá más que acá. Porque allá hay un amor muy grande a todos los músicos argentinos. Hay monumentos en las plazas, te tratan como un dios. Cuando yo llegué a Colombia y dije, soy amigo de Gustavo Cerati y vengo a traer mis libros, bueno, la gente era claro, locura, ¿no? Desesperación. La otra vez me decía alguien que no sé si me hacía mención a Soda Stereo o a Cerati en particular, pero los querían más afuera. Creo que hablaba de la banda, ¿no? Y mencionaba Colombia, Chile, México, que en Argentina, ¿no? Que eran más queridos, más reconocidos en estos países que en la Argentina. Y mirá, este muchacho Memo Lara de México adquirió los libros y me mandó $200 para el envío. Los libros valen nada, yo los doy por 45.000 pesos los 3 libros, cuando en una librería por lo menos valen 120.000 pesos. Sí. Por eso te digo que es mejor tratar directamente con el autor, porque me parece muy exorbitante lo que le ponen arriba. Claro. Ellos venden libros, no son autores directos. Y este muchacho me mandó $200 el lunes para el envío por FedEx, porque le voy a mandar unos cuantos libros, y es el ingreso de mis libros a México. ¿Sabés lo que significa eso? Es trascendental. Tal cual. Bueno, Gabriel, entonces, ¿cuándo es lo de la biblioteca? ¿En septiembre? El 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Ajá. Ahí va a ser a sala llena porque me voy a encontrar con todos los seres queridos con los que me crié. Claro, hay que ir temprano, porque si no, no vamos a encontrar lugar. Claro, pero bueno, seguramente que eso va a ser la presentación en biblioteca, pero ahora yo tengo que ir a Rosario a dar conferencias, a dar cátedras allá, para Rosario y Santa Fe. Eso va a ser ahora. Voy a usar el tren, la Estrella del Norte, el mismo que tomábamos con Gustavo en el 75. Voy a ir a Rosario y permanentemente voy a estar yendo a Ramallo antes de la biblioteca. Ah, muy bien. O sea, la gente no va a tener que esperar para conocer la historia. Los libros los pueden recibir. Y yo en persona física voy a ir antes. Ya me están consultando como vos hoy por las radios. No sé si hay canal de televisión ahí, porque esto es épico. Sí, tal cual. Yo, como haberme criado y siendo habitante de Ramallo, ser ramallense de naturaleza, que nunca me adapté a la vida en Buenos Aires, también quiero radicarme definitivamente en Ramallo. Ah, te venís a vivir acá. Sí, no, yo... ¿Y qué fue lo que te llevó a Buenos Aires? ¿Por qué te tuviste que mudar a Buenos Aires? No había trabajo, nada. Fue una época, mi papá tenía un camión volcador, subió un auto atrás y en la cabina veníamos mi mamá y mi hermana. Nos trajo a Buenos Aires a vivir ahí, nunca me adapté. Gracias a Dios que a 2 cuadras tenía la Facultad de Agronomía, que era como un campo, claro, como Ramallo. Lo tomaste como un Ramallo en Buenos Aires, un espacio así abierto. Claro, mira qué bueno. De 11 años, lo sacan de su pueblo, lo llevan a una capital a adaptarse a otra cosa, perdí mis lesiones de música, fue un golpe psicológico muy grande. Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios el destino me retribuyó con la amistad de te compensó con eso. Exactamente. Muy bien. Y la historia él fue un tocado, pero vos también, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué hice? Después de 11 años que tardé en pergeñar el libro y 16 años tardé en concebirlo, escribirlo y corregirlo. Lo escribí antes por ese problema de desafección del colon, que bueno, estoy en tratamiento. Lo escribí porque era a la memoria de él, no era tributo, no era homenaje y no era biografía. Le busqué la identidad al libro para que se distinga de los biógrafos, de los periodistas, de los que hablaban una cosa que no conocían. Hablan sobre algo que nunca pudieron conocer. Y yo hablo privilegiado por Dios, por el ser humano que era ese chico, amigo mío. Qué bárbaro. Bueno, y te invitamos a la radio, cuando andes por acá, antes de la presentación. Así seguimos charlando, porque la verdad que 37 años de amistad con Cerati no las podemos agotar en una charla telefónica de 40 minutos. Cuando vos gustes. Si no soy muy sintético es por la emoción que me pero tenés una historia muy muy linda, muy rica, única. Entonces vale la pena, seguiríamos hablando hasta la tarde. Y mirá, ya son 4 libros escritos en 3 años sobre él, exclusivamente porque no escribo sobre otra cosa, ni vivo de la escritura ni de la poesía, solamente escribo por la memoria de mi amigo, el amor que tan grande que siempre le tuve y que él me tuvo a mí. Y es sobre, en todos los libros hablas de aquellos años. Claro, voy contando uno diferente de otro. El primero tiene 736 páginas y 200 capítulos. No me lo querían editar, me querían hacer hasta 400 hojas. Yo lo edité. Me quedé corto, hice el segundo, que tiene 170 páginas. Y en vez de prosa ya está escrito como el Martín Fierro la historia. Lo elaboré como José Hernández, o sea, le cambié la identidad. El tercer libro en Colombia cuenta la historia de cuando me tomé el avión y me fui y me olvidé el cepillo de dientes. Me llevé los libros, 50 libros y un bolsito con 2 ropas y me fui a Colombia. Y el cuarto libro, cuando vine de Colombia, escribí 4 toneladas y se diferencia también. Los 4 son distintos pero son análogos, pero la historia está contada en 4 libros. Calculo que ya pararé con esto, porque he hecho una saga, una historia muy grande. Sentate ahora a descansar y a disfrutar, ¿no? De todas las devoluciones de estos libros, que seguramente son maravillosos. Pero la alegría de ir a mi pueblo, ver esa gente después de 55 años, estar en contacto con ellos, en la biblioteca, en el pueblo. En estos 55 años, ¿vos viniste alguna vez? Sí. Sí, la última vez que fui hace 18 años. Después me enfermé. Claro. Me enfermé y la pasé muy mal, pero sobreviví. Y ahora te querés venir a vivir acá, a radicar nuevamente acá. Sí, no quiero saber nada con la capital, nada, absolutamente. Quiero vivir en el campo. Nunca quise saber nada y mucho menos ahora, decís. No, nunca me adapté en 55 años. Jamás pude adaptarme. Quiero volver a Ramallo, comprarme una casita, aunque sea sencilla, y vivir ahí, sentir los pastos húmedos, la escarcha, el frío, las calles de tierra, el barro, el campo, los amigos. Quiero vivir en Ramallo y... Es más, mira, en el 2000 perdí a mi primera esposa de 36 años, se me murió de cáncer. Después me enfermé yo a los 7 años. Así que fue una historia que está en los libros, muy triste, de supervivencia. Y los libros cuentan todo verídicamente, no hay nada fabulado. Claro. Así es que extraño mi pueblo, extraño a mis primos, y bueno, ellos están muy alegres de que yo voy a ir a vivir allá. Ya el tiempo que reste de vida, lo que fuere, lo quiero pasar en el origen, en mi pueblo. No quiero vivir más en Buenos Aires. Y cerca de ellos, y cerca de la familia y de los amigos. Exactamente. Bueno, Gabriel, un gustazo, y te esperamos por acá cuando andes. Perfectamente. Gracias por todo, un abrazo grande. A vos, gracias totales. Gracias totales. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.